Mira, para empezar, yo sí conozco bien la historia de la WNBA. Sé perfectamente que esas ciudades han tenido equipos durante años y que gracias a eso la liga está donde está hoy. Y la neta, eso se agradece. Pero también hay dos tipos de jugadoras en la liga, las que llegan, hacen su trabajo y se van a su casa, y luego está Sophie Cunningham. Una mujer que aterrizó en el equipo más comentado del básquet femenil, empezó a tumbar gente desde el primer momento, se volvió viral de la noche a la mañana y después se sentó a soltar todas las verdades que había estado guardando sobre lo que realmente significa jugar al lado de la jugadora más polémica del planeta. Lo que contó no solo sorprendió, rompió por completo la historia que mucha gente ya había decidido creer como verdad. Para entender por qué todo esto importa, hay que regresarnos al 31 de enero de 2025, el día en que la vida de Cunningham cambió de una forma que ni ella misma esperaba. Llevaba 6 temporadas partiéndose el alma con el Phoenix Mercury, construyendo una reputación como una guardia dura, confiable, con un tiro letal y sin miedo a nada. Y de repente llegó la noticia, había sido traspasada al Indiana Fever. Pero no a cualquier equipo, al equipo de Caitlin Clark, la atleta más observada del básquet femenil, rodeada de cámaras, polémica y atención nacional como ningún otro equipo en la historia de la liga. Y el traspaso no fue cualquier cosa, fue un mega movimiento de 10 equipos que sacudió toda la liga. A Cunningham no le dieron tiempo de adaptarse poco a poco. La aventaron directo al ojo del huracán. Y lo que pasó después dejó claro quién es realmente. Aquí viene lo que casi nadie menciona, su inicio en Indiana fue complicado. Se lastimó el tobillo en pretemporada y tuvo que retrasar su debut hasta el 22 de mayo. Y apenas una semana después, otra lesión la dejó fuera otras 2 semanas. Nueva ciudad, nuevo coach, nuevo sistema, nuevas compañeras, y al mismo tiempo lidiando con su cuerpo y tratando de agarrar ritmo. Esas primeras semanas fueron duras. No había química, no había ritmo, y empezaron las dudas sobre si ese cambio realmente iba a funcionar. Pero justo antes del All-Star, algo hizo clic. La metieron al quinteto titular, y no solo respondió, explotó. En 13 juegos como titular, promedió 11. 2 puntos con más del 51% en tiros de campo. Literalmente se convirtió en una de las jugadoras más eficientes del equipo en ese tramo. El Fever había encontrado a su jugadora más intensa y apenas estaba empezando. Ahora, nada en la temporada 2025 de la WNBA generó una reacción tan brutal como lo que pasó el 17 de junio. El Fever recibía al Connecticut Sun y el juego ya estaba bastante físico. En el tercer cuarto, Jessie Showden le metió un dedo directo al ojo a Clark. Una jugada que normalmente se queda en nada, pero Cunningham no iba a dejar pasar eso. Un cuarto después, agarró a Seldon y la tiró al suelo enfrente de todo el estadio. Expulsión inmediata. El momento explotó en todos lados. Las redes sociales se volvieron locas. Su Instagram ganó cientos de miles de seguidores en horas. Su TikTok pasó de 300.000 a más de 1.2 millones. De la nada, se volvió famosa incluso fuera del básquet. Cuando habló con la prensa, fue directa, voy a proteger a mis compañeras. Es lo que hago. Confirmó que la liga la multó con unos $900 y dejó claro que no se arrepentía de absolutamente nada. Ese momento no fue solo viral, redefinió completamente la imagen pública de Sophie Cunningham. Pero lo más interesante vino después, cuando en su podcast Show Me Something, que lanzó junto a su amiga de la infancia y estrella de reality West Wilson, decidió hablar sin filtros. Ahí soltó algo que ya llevaba meses rondando como rumor, cuando todavía estaba en Phoenix, si había conversaciones en el vestidor sobre cómo enfrentar a Caitlin Clark en su año de rookie. Confirmó lo que muchos sospechaban, pero nadie quería decir en voz alta, que varias jugadoras en la liga estaban apuntando directamente a Clark, tratando de mandarle un mensaje, enseñarle cómo es realmente la WNBA. Dijo que hasta cierto punto lo entendía, así tratan a las novatas. Pero que con Clark, todo se había salido de control. Y ahora que estaba en su equipo y lo veía desde dentro, lo dijo claro, que está haciendo la gente. Ya es demasiado. Estoy harta. Y si yo creo que es demasiado, entonces probablemente sí lo es.
Y viniendo de alguien que estuvo dentro de esos vestidores, eso no suena a opinión. Suena a confesión. El podcast se convirtió en el lugar donde Sophie Cunningham empezó a soltar verdad tras verdad, y la gente simplemente no se cansaba de escucharla. En uno de los episodios, se fue directo contra quienes cuestionaban el impacto de Caitlin Clark en la liga. No midió palabras, no suavizó nada. Básicamente dijo que si alguien no cree que Clark es la cara de la WNBA, o piensa que la liga estaría donde está sin ella, entonces está completamente equivocado. Dejó claro que no estaba menospreciando a otras jugadoras, que respeta a todas, pero negar el papel de Clark en la transformación del básquet femenil simplemente no tenía sentido para ella. Y lo dijo con una franqueza imposible de ignorar. En una liga donde siempre ha existido un debate interno complicado sobre Clark y cómo es recibida, escuchar algo así, tan directo, de una veterana que está dentro, pesó muchísimo. Y claro, el internet reaccionó como era de esperarse. El clip se volvió viral otra vez. Luego llegó el momento que cambió por completo el tono de la historia. Lejos de peleas, podcast y momentos virales, Cunningham mostró una cara totalmente diferente. En noviembre, apareció como voluntaria en la cena benéfica anual de Aaron Nasmith, sirviendo comida a familias locales, con micrófono y todo, cada palabra captada en cámara. Miró a la gente y dijo, para esto estamos aquí. Estamos aquí por ustedes. Y aquí viene lo que realmente impacta, ella ni siquiera tenía contrato. Su acuerdo de 1 año con el Indiana Fever ya había terminado. No tenía ninguna obligación de estar ahí. No le estaban pagando. Simplemente llegó, se arremangó y se puso a servir. Los fans del Fever enloquecieron. El clip se compartió igual de rápido que el de la pelea con Seldon. Comentario tras comentario pidiendo que el equipo la firme de por vida. Incluso gente que nunca había visto un juego de la WNBA empezó a poner atención. Esa era la otra cara de Sophie Cunningham, la chica de campo de Columbia, Missouri, que le atribuye todo lo que es a una vida de trabajo duro y fe. Y después empezó a hablar de Caitlin Clark fuera de la cancha, y lo que dijo sorprendió a casi todos. Mucha gente había construido la imagen de Clark como alguien intocable, una estrella perfecta, elegante, que vive bajo los reflectores con total naturalidad. Pero Cunningham rompió completamente esa idea. En el podcast Like a Farmer, cuando le preguntaron por su historia favorita sobre Clark, su respuesta fue tan honesta que parecía que estaba revelando un secreto. Dijo que Clark es una persona completamente normal, que simplemente ama el básquet. Y luego la describió con una palabra muy específica, dijo que es una nerd toro. Explicó que cuando conoces a alguien con tanta atención encima, no sabes qué esperar, te preparas para cualquier cosa. Pero lo que encontró fue alguien súper sencilla, divertida y auténtica. Dijo que Clark es la persona más nerd que vas a conocer, y que le encanta totalmente su forma de ser. Para millones de personas que solo ven a Caitlin Clark en highlights, patrocinios y ruedas de prensa, esa descripción se sintió como lo más humano que alguien había dicho sobre ella. La dinámica fuera de la cancha entre ambas se volvió toda una historia por sí sola. Y cuando le preguntaron a Sophie Cunningham en cuál de sus compañeras confiaría menos para manejar sus redes sociales, respondió sin pensarlo, Caitlin Clark. 1000%, dijo. Porque Clark, y esto lo dijo con cariño total, es de las que arma lío. O sea, subiría algo y se quedaría viendo cómo todo explota. Y eso encaja perfecto con cómo se llevan en redes, bromas constantes, indirectas ligeras, chistes internos y ese tipo de trolling amistoso que a los fans les encanta. En agosto, Cunningham subió un video con su compañera Lexi Hall en traje de baño, vendiéndolo como si fuera una especie de casting para patrocinadores de bikinis, diciendo en broma que eran sirenas del Indiana Fever rumbo a un partido. Y claro, Clark también terminó entrando en el radar del podcast de Cunningham. Cuando un fan preguntó si aparecería, la cuenta de Show Me Something respondió con una sola palabra, son. Y conociendo cómo se comunican estas dos, eso prácticamente confirmó que sí va a pasar. Pero detrás de todo ese ambiente ligero, la temporada tomó un giro durísimo. Para agosto, el Fever estaba metido en una crisis de lesiones que parecía irreal.
Clark, limitada por problemas en la ingle, un golpe óseo y una distensión en el cuádriceps, solo pudo jugar 13 partidos en toda la temporada. En total, 5 jugadoras, incluyendo a Cunningham y Clark, quedaron fuera por el resto del año. Hubo un punto donde el equipo estaba tan corto de jugadoras que calificaron para una excepción de emergencia. Y lo más duro, Cunningham venía en gran nivel hasta el 17 de agosto. Pero en un partido contra el Connecticut Sun, Rhea Hartley chocó contra su pierna y terminó con una rotura del MCL. Cirugía. Temporada terminada. La jugadora que se había ganado un lugar como titular, que promediaba más de 11 puntos por partido y que se había convertido en una de las favoritas de la afición, fuera antes de que empezaran los playoffs. Desde la banca, vio como un Fever completamente golpeado logró algo increíble, llevar a las futuras campeonas, las Las Vegas Aces, hasta un quinto juego en semifinales. La resistencia de ese equipo fue impresionante. Pero para Cunningham, tuvo que doler ver todo eso sin poder estar en la cancha. Y lo que pasó después de la temporada fue casi tan interesante como la temporada misma. Con su contrato de $1 año y $100,000 terminado, Cunningham se convirtió en agente libre sin restricciones, en una liga llena de incertidumbre. Las negociaciones del convenio colectivo entre la WNBA y el sindicato estaban estancadas y nadie sabía cómo serían los salarios del siguiente año ni cuándo abriría oficialmente la agencia libre. Entonces tomó una decisión fuerte, firmó con Project B, una nueva liga global de 5 contra 5, donde le ofrecieron más de $2 millones al año, casi 8 veces el salario máximo de la WNBA en ese momento. Al mismo tiempo, empezó a construir su presencia mediática de forma muy clara. El podcast, las redes sociales, los patrocinios, todo indicaba que estaba pensando más allá del básquet. Estaba convirtiendo la fama que construyó en una sola temporada en Indiana en una carrera pública completa. Y aún así, en medio de todo eso, dejó claro algo importante: quería regresar al Fever. Ella quería volver a jugar junto a Caitlin Clark. El acuerdo del nuevo convenio colectivo finalmente se cerró a mediados de marzo de 2026, y con eso se abrió la agencia libre, dejando su futuro en Indianápolis por fin al alcance. Para finales de 2025, los números contaban una historia que nadie habría imaginado al inicio del año. Google publicó su ranking anual de búsquedas y Sophie Cunningham apareció en el puesto número 7 entre los atletas más buscados en Estados Unidos. Clark, que había ocupado exactamente ese mismo lugar en 2024, ni siquiera apareció en la lista. Cunningham, literalmente, tomó su lugar. Cuando le mencionaron eso en su podcast, reaccionó como suele hacerlo, directa y sin actuar para la cámara. Dijo que no sabía muy bien cómo sentirse, que estaba padre ser la única mujer en el top 10, pero enseguida trató de explicar por qué Clark no estaba ahí, recordando que solo jugó 13 partidos en toda la temporada. No estaba presumiendo. No lo hizo sobre ella. Estaba pensando en su compañera. Y esa reacción, más que casi cualquier otra cosa que dijo en todo el año, mostró quién es realmente Sophie Cunningham cuando nadie está mirando. Y ahora, así está el panorama. La temporada 2026 de la WNBA está programada para arrancar el 8 de mayo, siempre y cuando el nuevo acuerdo se mantenga firme. Clark está completamente sana, después de una actuación dominante en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial FIBA, donde lideró al Team USA en prácticamente todas las estadísticas importantes y se llevó el MVP. El Indiana Fever se está preparando para lo que podría ser el roster más sano y peligroso en la historia de la franquicia. Y Cunningham, la jugadora que llegó a Indianápolis como una pieza de intercambio, se convirtió en la enforcer del equipo, luego en sensación viral, después en favorita de la afición, se lesionó, construyó toda una presencia mediática durante su recuperación y nunca dejó de decir lo que pensaba, ahora está esperando saber si podrá regresar al equipo donde todo cambió para ella. Los fans están presionando sin parar para que la organización la traiga de vuelta. Y según reportes, Clark ya dejó claro lo que piensa sobre la situación dentro de la directiva. Además, el draft de expansión traerá 2 nuevos equipos a la liga, Toronto y Portland. Y con eso, las decisiones de plantilla del Fever se han convertido en una de las historias más seguidas de todo el básquet femenil rumbo a la nueva temporada.
Pase lo que pase después, hay algo que ya es imposible negar. Sophie Cunningham entró a un entorno lleno de expectativas, rompió cada una de ellas y salió del otro lado siendo más auténtica que nunca. Dijo la verdad cuando nadie se la pedía, defendió a su compañera cuando nadie más lo hacía, y apareció a servir comida a desconocidos sin contrato y sin obligación. Eso no es una marca. Es una persona. Y por eso mismo, nadie puede dejar de ponerle atención. Porque sí, hay jugadoras en la WNBA que llegan, hacen su trabajo y se van a casa, y luego está Sophie Cunningham. Una mujer que llegó al equipo más mediático del básquet femenil, empezó a tumbar rivales desde el primer momento, se volvió viral de la noche a la mañana y después se sentó a decir todas las verdades que había guardado sobre lo que realmente significa jugar junto a la jugadora más polarizante del planeta. Y lo que reveló no solo sorprendió, rompió por completo la historia que muchos ya habían decidido creer como verdad. Para entender por qué todo esto realmente importa, hay que regresar al 31 de enero de 2025, el día en que la vida de Sophie Cunningham cambió de una forma que probablemente nunca vio venir. Venía de pasar 6 temporadas con el Phoenix Mercury, forjando una reputación como una guardia dura, intensa, con capacidad de encenderse en cualquier momento y sin miedo a nadie en la cancha. Entonces llegó la noticia, había sido traspasada al Indiana Fever. Pero no a cualquier equipo, al equipo de Caitlin Clark, la atleta más observada del básquet femenil, rodeada de cámaras, controversia y atención nacional como ninguna otra en la historia de la WNBA. Y el intercambio en sí fue histórico, un mega traspaso de 10 equipos que sacudió toda la liga. Cunningham no tuvo una llegada suave. La lanzaron directo al centro de la tormenta. Y lo que vino después, dejó ver exactamente quién es en realidad. Y aquí es donde casi nadie se detiene a mirar. Su inicio en Indiana fue complicado. Se torció el tobillo en pretemporada y tuvo que retrasar su debut hasta el 22 de mayo. Luego, apenas una semana después, otra lesión en el tobillo la dejó fuera otras 2 semanas. Nueva ciudad, nuevo entrenador, nuevo sistema, nuevas compañeras, todo al mismo tiempo, mientras lidiaba con su cuerpo y trataba de encontrar ritmo. Las primeras semanas fueron duras. La química no fluía, el equipo no conectaba. Si quieres ver cómo continúa esta historia y cómo Sophie Cunningham pasó de sobrevivir en Indiana a convertirse en una de las figuras más comentadas de toda la liga, sigue leyendo o mantente atento a lo que viene.